Raquel, el domingo pasado tuvieron lugar las elecciones al Parlamento Europeo, en donde los votantes de los 28 países de la Unión escogían a los 751 integrantes de esta organización que funciona en Estrasburgo. En España hubo una votación muy alta de un movimiento nuevo que se llama Podemos. El líder de este grupo es un hombre que se llama Pablo Iglesias Turrión, tiene 35 años, estudió Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, dicta clases de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y tiene experiencia en televisión. Ha sido un hombre vinculado al Partido Comunista. Logró 5 escaños, Podemos, en el Parlamento Europeo. Esto, paralelamente y por contraste, hay que compararlo con el resultado de los dos grandes partidos nacionales, el Partido Popular, el PP, y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, porque entre los dos no llegaron al 50% de los votos. Hay quienes dicen que Pablo Iglesias es una especie de joven seguidor de Hugo Chávez, el expresidente desaparecido de Venezuela. Incluso Felipe González, el expresidente del gobierno español, alertó con que podía convertirse en una alternativa bolivariana. Pero la pregunta es, ¿qué futuro puede tener un movimiento político como el de este hombre, Pablo Iglesias, en España? ¿O corre el riesgo de transformarse en un Beppe Grillo, como el famoso comediante italiano que en un momento dado tuvo un boom en las elecciones y ahora se ha ido un poco más de capa caída? Bueno, España asiste a algo sin precedentes, a una sensación de falta de esperanza sin precedentes que ha desembocado en este movimiento y que en la figura de Pablo Iglesias responde a algo que yo siempre he sentido que es una gran falta de los políticos españoles, que es una capacidad comunicativa. Pablo Iglesias sabe comunicar, independientemente de que pueda caer o no en demagogias, populismos. Tiene una capacidad comunicativa en la que el resto de políticos pierde en su contra. Por otra parte, me parece muy interesante el procedimiento, la consecuencia que va a tener la irrupción de Podemos en la política española, sobre todo para el Partido Socialista. Es un llamado a gritos de la gente más joven, que es la gente que va a vivir el país dentro de 10, 15 años, a hacer que se mueva. Y creo que el Partido Socialista puede vivir un momento muy interesante de reflexión ahora. Si es verdad que finalmente se celebran unas primarias abiertas o bien un congreso en el que se incluya toda la militancia, veremos si el PSOE es capaz de renovarse. Y respecto a tu pregunta sobre el futuro, creo que es muy importante pensar o dar una oportunidad a estos nuevos grupos a ver si son capaces de converger, si son capaces de dialogar con el resto de facciones de la izquierda. La izquierda española está totalmente desencantada, dividida, ausente. Lo que no sabemos es si se regenerará. Jaime Hernández, que fue 10 años corresponsal en España, o más. Yo tiendo a pensar o a creer que este va a ser un movimiento de patas muy cortas, ¿no? Pero no tengo la bola de cristal. Yo, cuando estaba viendo el surgimiento de Podemos, estaba pensando mucho en otro movimiento que surgió parecido, muy coyuntural, que fueron este partido de los piratas en Alemania, que surgieron así de la noche a la mañana y que fue un poco producto del descontento, ¿no? Este tipo de movimientos y organizaciones que surgen así como brotes y que logran responder a este descontento, a este desencanto con la construcción de Europa, con los partidos políticos como el PP o el PSOE, depende mucho de si son capaces de capturar la imaginación y sobre todo de ir sumando agenda política. El caso de los piratas en Alemania es muy interesante. Ellos han sido muy inteligentes, han sabido incorporar muchas de las inquietudes, han sabido construir agenda, sumar fuerzas, y eso les ha consolidado como una fuerza que puede tener futuro. Esa puede ser la opción de Podemos. Ahora, no sé muy bien, porque el contexto de España es muy distinto. Yo creo que por el momento yo me atrevería a decir que es un movimiento de carácter coyuntural que habla mucho del cabreo, del enojo de los jóvenes, de la insatisfacción profunda, de este recelo que hay contra Alemania en particular, y además porque el trasfondo de todo esto, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que esto es un síntoma de cómo hasta qué punto en Europa se ha roto ya el pacto social. Margaret. Sí, ante todo creo que esto ocurrió en las elecciones europeas y siempre hay que relativizar un poco las elecciones europeas. Sirven para canalizar votos de protesta
ha pasado en otros países. Dicho esto, el fenómeno Podemos, que hace 3 o 4 meses nadie los tenía en cuenta y han subido como la espuma en muy poco tiempo, refleja un malestar de fondo, un malestar con la crisis, un malestar con la situación en la Unión Europea, tú citabas a Alemania, un malestar también con el sistema, con la democracia española que nació con la transición del franquismo, el sistema de 1978. Es un sistema bajo presión, el sistema de partidos, el bipartidismo, Partido Socialista, centro-izquierda, Partido Popular, centro-derecha, han dominado este sistema desde los finales de los 70, en toda la época democrática. En estas elecciones el bipartidismo baja, no se hunde, pero aparecen nuevos partidos y partidos de los que hasta hace poco nadie había oído hablar. Está bajo presión también en este sistema la monarquía que lleva unos años arrastrando una crisis difícil. Y, por último, otra expresión de este problema sistémico que hay en España es la articulación territorial. El caso de Cataluña, donde hay un impulso muy fuerte y no sabemos en qué va a desembocar para votar en un referéndum para separarse de España. Creo que el fenómeno Podemos hay que marcarlo en este contexto.